Un breve resumen del capítulo 3, Poetry in Diaspora, From Al-Andalus to Provence and Back to Castile, del libro, Double Diaspora in Sephardic Literature, Jewish Cultural Production Before and After 1492. Escrito por David Abax. Introducción, la poesía de Todros Abulafia, escrita en la corte de Alfonso X de Castilla-León, 1252 a 1284, es el resultado de dos diásporas, una humana y otra poética. Abulafia, un poeta sefardí, se inserta dentro de la tradición de poetas como Jacob ben el-Azhar, quienes combinaron las poéticas andalusíes y bíblicas hebreas. El estilo de los trovadores tiene sus raíces en la península ibérica, en la lírica andalusí, llevada a Provenza por Guillermo IX de Aquitania a finales del siglo XI, y que más tarde regresó a la península como un importante referente para la poesía cortesana cristiana en Iberia. La poesía de Abulafia muestra una mezcla entre la poesía hebrea andalusí y la poética trovadoresca, influenciada por este recorrido cultural de ida y vuelta. Abulafia compuso su propio diwan titulado Gan Hame Salim Be'aidot, el jardín de los proverbios y las parábolas, siendo uno de los pocos poetas judíos de la Edad Media en recibir patrocinio directo de un monarca cristiano. A pesar de su relevancia en la corte de Alfonso X, Abulafia ha sido prácticamente ignorado por la historiografía literaria y está ausente en muchos estudios sobre los trovadores y poetas cristianos de la época. Su vida en Toledo, una comunidad judía prominente, estuvo marcada por las disputas culturales internas entre el asimilacionismo materialista y el tradicionalismo religioso. El descubrimiento de su manuscrito de poesías, que había sido copiado y perdido durante siglos, aumentó considerablemente el corpus conocido de la poesía hebrea medieval. Este manuscrito, descubierto en el siglo XIX por Saúl Abdallah Joseph y posteriormente publicado en facsímil por Moses Gaster, modificó nuestra comprensión de la poesía hebrea en la época de Alfonso X. Abulafia se destacó por su capacidad de fusionar influencias literarias andalusíes y románicas, creando una nueva forma poética, que reflejaba los procesos culturales de su tiempo, como el declive de la cultura árabe y la emergencia de las lenguas romances. Su obra representa una intersección única entre las tradiciones literarias árabe, hebrea y romance, estableciendo una nueva voz poética que no se limitaba a imitar, sino que sintetizaba estas influencias en un espacio literario transnacional. Diáspora and Poetry. La poesía de Todros Abulafia se inserta en un momento de transición cultural, donde negocia entre las influencias del pasado andalusí y el presente cristiano. Nacido en una comunidad judía de Castilla, Abulafia escribe dentro de la tradición poética hebreo-andalusí, la cual aún era reverenciada en su tiempo, especialmente en el contexto del dominio cristiano. Su poesía refleja una profunda conexión con las formas literarias del pasado musulmán en la península, pero también responde a los cambios que trajo consigo el reino cristiano. En particular, sus poemas sobre fin amors, el amor cortesano trovadoresco, desafían las fronteras culturales establecidas entre el pasado andalusí y el presente cristiano en la corte de Alfonso X de Castilla. La falta de un cancionero que reúna la poesía de los poetas que estuvieron bajo el patrocinio de Alfonso es una clara limitación para comprender esta amalgama cultural. De hecho, a pesar de que Abulafia fue el único poeta en la corte de Alfonso X que dejó un diwan completo, una colección de su obra poética, su legado ha sido marginalizado por los historiadores literarios y casi ignorado por la hispanística. El caso de Abulafia, como el de otros poetas contemporáneos, cuestiona las categorías rígidas de pasado/presente y andalusí/cristiano que han dominado el estudio de la producción literaria de la época, revelando la complejidad de los intercambios culturales en la corte de Alfonso X. A pesar de su relevancia en su tiempo, la música y la poesía de la corte de Alfonso, incluyendo las canciones de trovadores provenzales y catalanes, permanecen en gran medida perdidas o incompletas, lo que impide una comprensión total de la rica diversidad cultural que definió a la corte de Alfonso el Sabio. Alfonsine Courtly Culture. La corte de Alfonso X en el siglo XIII fue un centro cultural innovador que revolucionó la vida cortesana en la Iberia cristiana. Aunque su padre, Fernando III, expandió el territorio, Alfonso X destacó por su proyecto cultural que abarcó las artes y las ciencias. Alfonso X no solo reformó la Chancillería y promovió el castellano como lengua imperial, sino que también emprendió una monumental vernaculización del conocimiento, traduciéndose al castellano numerosos textos árabes y científicos. Su ambición era elevar el nivel cultural de su corte al nivel de las cortes andalusíes, como las de Sevilla y Córdoba, que habían sido conquistadas por su padre. Esto lo llevó a traducir la sabiduría de la corte andalusí al castellano, aunque sin incluir la poesía andalusí, a pesar de su presencia en la corte. A pesar de que Alfonso X escribió en gallego-portugués y fomentó la poesía en lenguas como provenzal y gallego-portugués, el castellano se mantenía excluido de la lírica cortesana.
La razón de esta exclusión radica en que, mientras el árabe era considerado un lenguaje prestigioso pero incomprendido en la corte, las lenguas romances como el gallego, portugués y el provenzal ya eran comprendidas y no requerían traducción al castellano. Así, Alfonso facilitó una transición cultural en la corte que se distanció de los valores chivalres y militares previos para dar lugar a un enfoque en la educación y las artes. Esta revolución cultural no solo colocó a la corte de Alfonso X como una de las más avanzadas de su época, sino que también generó una competencia imperial con otros monarcas, como el emperador Federico II. Sin embargo, a pesar de sus logros en las artes y la ciencia, la poesía cortesana en castellano no se desarrolló bajo su reinado, aunque la poesía en otras lenguas floreció en su corte. Trovador Poetry at Alfonso S. Court and Hebrew and Poetic Vernacularity. Los troveros fueron los primeros poetas de Europa Occidental en escribir y cantar en lenguas vernáculas en lugar de en latín. Este fenómeno comenzó a finales del siglo XI en el sur de Francia, donde figuras como Guillermo IX de Aquitania se destacaron. Los troveros no solo escribían en lenguas vernáculas, sino que sus canciones eran interpretadas en cortes reales, marcando un cambio en la poesía cortesana, hasta entonces dominada por lenguas clásicas como el latín, griego o árabe. La influencia de los troveros se expandió rápidamente desde el Midi francés hacia Alemania, Cataluña y Castilla. En la corte de Alfonso X de Castilla, se fomentó la poesía de los troveros, quienes desempeñaron un papel importante en sus proyectos políticos, utilizando el verso como propaganda. Poetas como Bonifaci Calvo, Arnaut Catalán, Giraud Riquer y Pere Cardenal trabajaron en su corte, cantando en lenguas como gallego, portugués y provenzal para promover sus ambiciones políticas. Mientras tanto, la poesía hebrea, que tradicionalmente había estado ligada al árabe en la cultura andalusí, comenzó a adaptarse a las nuevas circunstancias de la Iberia cristiana, y poetas como Abulafia participaron indirectamente en la tradición poética vernácula de la corte. A pesar de que Abulafia no compuso directamente en lengua vernácula, su poesía se veía influenciada por los temas y estilos de los troveros, adaptando aspectos de la tradición poética andalusí y de la poesía cortesana vernácula. Este cruce de influencias resultó en una poesía innovadora, con Abulafia experimentando con las convenciones de la fin amours, el amor cortesano, un rasgo característico de la poesía de los troveros. Así, Abulafia representa un ejemplo clave de literatura diaspórica, al integrar la tradición poética hebrea con la corriente poética de su entorno, lo que le permitió crear una voz poética única. Alfonsine Literary Culture and the Jewish Role. Alfonso X el Sabio de Castilla y León es ampliamente reconocido como un gran mecenas de las artes y las ciencias en la Edad Media. Su interés en la ciencia, la literatura y la poesía le distingue entre los monarcas europeos, destacando en particular por su esfuerzo por hacer accesible el saber árabe, y en menor medida el hebreo, en su corte, lo que jugó un papel crucial en el desarrollo del castellano como lengua literaria. Su proyecto de traducción al castellano fue precedido por la labor de Raymond de Toledo en el siglo XII, quien reunió a traductores cristianos y judíos para traducir textos árabes al latín, usando el castellano como lengua de trabajo. Este entorno lingüístico ayudó a forjar la conciencia de que el castellano podía ser una lengua de saber secular. Durante el mismo periodo, los eruditos judíos de Castilla también traducían obras árabes al hebreo, lo que enriqueció la literatura hebrea secular. Aunque en la Iberia medieval el hebreo no era una lengua vernácula sino una lengua de aprendizaje y religión, los poetas y eruditos judíos desempeñaron un papel importante en los desarrollos lingüísticos de la época. El proyecto alfonsino, que incluyó la traducción de obras científicas, históricas y literarias al castellano, fue similar al de los Intibón y otros traductores que llevaron el saber árabe al hebreo. Alfonso X no solo tradujo obras, sino que adaptó métodos de traducción y formas de pensar sobre el conocimiento, creando una literatura secular que no pertenecía a ninguna tradición religiosa específica. Este proyecto no solo favoreció el castellano como lengua imperial, sino que también permitió que el castellano se expandiera como lengua de conocimiento en la península, afectando la producción literaria de comunidades como la judía sefardí. Esta transformación del castellano como lengua literaria se vinculó al auge de la vernacularización de la poesía sefardí, como lo evidencian figuras como Todros Abulafia, quien adaptó el contexto literario de la corte a la tradición poética hebrea. Entre tradiciones, la poesía de Abulafia y las influencias culturales. El concepto de diáspora es fundamental en el estudio de la poesía sefardí, especialmente en la transición del mundo musulmán al cristiano en la península ibérica. Durante esta transformación, la poesía sefardí experimentó una desvinculación con la literatura árabe andalusí y se distanció del estilo tradicional, influenciado por las normas cristianas. Esto marcó una diferencia notable entre la poesía en hebreo de la Iberia cristiana y la poesía hebrea de la Andalucía musulmana.
Poetas como Moshe Nasr en el siglo XI y Judá al-Arisi en el siglo XIII reflejan la evolución del uso del árabe hacia el hebreo, buscando con ello nuevas formas de expresión. Abulafia, por ejemplo, se aleja de la tradición andalusí para experimentar con la influencia de la poesía románica y de los trovadores de la corte de Alfonso X, destacándose como un innovador que fusionó elementos del romance y el hebreo clásico. Abulafia no solo introduce nuevas formas poéticas, sino que también transforma el estilo andalusí con influencias cristianas, como la poesía cortesana y la exaltación de un amor espiritual y chaste. Su obra es un ejemplo de cómo el amor cortesano influye en la lírica hebrea, con temas como la devoción hacia la amada, la elevación de su estatus y una relación simbólica entre el amor y lo divino, reflejando una reinterpretación creativa de la tradición religiosa y cortesana. Este enfoque muestra cómo los poetas sefardíes, aunque viviendo bajo dominio cristiano, continuaron usando su herencia hebrea mientras se adaptaban a las normativas sociales y artísticas del mundo cristiano. Autorial Consciousness and the Narrative Turn. En los últimos siglos de la Edad Media, un importante cambio se produjo en la forma en que los poetas y autores se percibían a sí mismos, lo que se conoce como conciencia autoral. Este cambio está relacionado con tres innovaciones clave: el papel de la conciencia autoral en el desarrollo de las literaturas vernáculas, la voz poética innovadora que Abulafia aporta al hebreo y su adaptación a los tropos del fin amor trovadoresco. Abulafia, quien compiló su propio Diwan, colección de poemas, en 1298, demuestra esta nueva conciencia autoral, un fenómeno que, si bien ya se había gestado en la poesía árabe y hebrea, recién se estaba desarrollando en la poesía vernácula europea. Esta compilación, como las de otros poetas árabes y hebreos, era una práctica establecida, pero en el contexto europeo representaba una innovación importante. A diferencia de los trovadores, que mantenían un enfoque más oral y anónimo, Abulafia crea una obra más autobiográfica y personal, que refleja su experiencia individual y sus observaciones sobre su tiempo. Además, su poesía introduce un giro narrativo que va más allá de la poesía lírica tradicional, al incorporar escenas narrativas más detalladas, una tendencia observada en la poesía medieval de Europa. Este giro hacia la narrativa en su poesía, junto con su interacción con la poesía trovadoresca, pone de manifiesto cómo los poetas sefardíes en la España cristiana se vieron influidos por la cultura dominante, aunque se distanciaran de la tradición andalusí y hebrea. A pesar de la influencia de la poesía vernácula de la corte, los poetas sefardíes, como Abulafia, siguieron prefiriendo el hebreo como lengua literaria, un fenómeno ligado a la exclusión social y política de los judíos en la España cristiana. La falta de una tradición poética común en las cortes cristianas y la separación cultural impidieron que los poetas sefardíes adoptaran la lengua vernácula como vehículo principal de su producción literaria, a pesar de su dominio de la lengua. Conclusión. La poesía de Todros Abulafia, escrita durante el reinado de Alfonso X de Castilla-León, 1252 a 1284, se sitúa en un momento crucial de la historia cultural ibérica, marcado por la interacción y mezcla de tradiciones literarias diversas. Abulafia, un poeta sefardí originario de Toledo, muestra una fusión única de la poesía hebrea andalusí con las influencias trovadorescas de la corte cristiana. Su obra, reflejada en el Diwan titulado Gan Ha-Mesalim Be'aidot, el jardín de los proverbios y las parábolas, revela cómo la poesía hebrea adaptó las formas y los estilos de la tradición andalusí y románica, al mismo tiempo que respondía a la nueva realidad del reino cristiano de Alfonso X. En este contexto, los poetas judíos como Abulafia experimentaron con las formas de expresión literaria, al incorporar temas de fin amors, amor cortesano, que venían de la poesía trovera provenzal, influenciada por Guillermo IX de Aquitania y que se había diseminado por la península ibérica. A pesar de su relevancia en la corte de Alfonso X, la figura de Abulafia y su obra fueron largamente ignoradas por los historiadores literarios, relegándolo a un lugar marginal en la historia literaria medieval. El descubrimiento de su manuscrito en el siglo XIX por Saúl Abdallah Yosef y su posterior publicación por Moses Gaster proporcionaron una nueva comprensión de la poesía hebrea medieval, mostrando la riqueza de la tradición literaria sefardí y el diálogo cultural entre las comunidades judía, musulmana y cristiana en la península. Abulafia, al ser el único poeta judío de la corte alfonsina que dejó un diwan completo, ejemplifica cómo los poetas sefardíes navegaron entre las influencias de las tradiciones literarias árabe y románica, y cómo su obra, aunque escrita en hebreo, se vio impregnada de las formas y las ideas predominantes en el mundo cristiano. En cuanto a la corte de Alfonso X, se destaca por ser un centro cultural innovador que promovió la traducción de textos árabes al castellano, contribuyendo al desarrollo de esta lengua como vehículo de conocimiento. Sin embargo, a pesar de este dinamismo cultural, la poesía cortesana castellana no floreció durante el reinado de Alfonso X, mientras que sí lo hicieron las poesías en lenguas vernáculas como el gallego portugués y el provenzal.
Esta corte, influenciada por la poesía trovadoresca, fue crucial para la expansión de las lenguas vernáculas en la literatura medieval europea, aunque, en el caso de Abulafia, este proceso fue más complejo debido a su continuo uso del hebreo. La diáspora de los poetas sefardíes y su adaptación al entorno cristiano se refleja también en su cambio de estilo, al abandonar las formas puramente andalusíes para adoptar un enfoque más narrativo y personal, como se observa en el giro hacia una conciencia autoral innovadora en su poesía. Esta evolución, que marcó la transición de la poesía medieval lírica hacia formas más narrativas, representa un importante cambio cultural y literario dentro de la tradición sefardí y la literatura medieval europea. Así, la obra de Abulafia se presenta como un puente literario entre las tradiciones árabe, hebrea y románica, reflejando la riqueza del mundo medieval ibérico y su compleja interacción de culturas. Fin. Un breve resumen del capítulo 3, Poetry in Diaspora, From Al-Andalus to Provence and Back to Castile, del libro, Double Diaspora in Sephardic Literature, Jewish Cultural Production Before and After 1492. Escrito por David A. Bax. Bibliografía, Bax, David A. Double Diaspora in Sephardic Literature, Jewish Cultural Production Before and After 1492. Indiana University Press, 2015. Store, http://www.store.org/stabel/j.ctt16gzfs2. Access 22 Dec. 2024, 4.